Santiago Galvis, que es uno de los candidatos para la representación estudiantil. En este espacio vamos a hablar y abordar un poco sobre la crisis que está teniendo la Universidad Distrital desde diferentes problemáticas, como lo es la democracia universitaria, la vida universitaria, la academia, bienestar universitario y la protección social, pues de nuestra universidad y de nosotros como profesionales. Entonces, en un primer momento vamos a darle la palabra a nuestros compañeros para que nos hablen un poco como del contexto general de esta problemática en la que andamos, no solamente en términos administrativos, sino también del movimiento estudiantil y cuáles serían esos retos que enfrentamos hoy en día pues para darle solución a todo esto. Bueno, voy a hacer como un mochito como metodológico de cómo se va a abordar este espacio para el tema de los refrigerios, el tema de las firmas y el permiso académico. Entonces tenemos en este primer espacio dos listas, una es de la asistencia a este espacio, que es la que va a servir para el permiso académico, y la otra es para entregar los refrigerios, es decir que tienen que firmar dos listas. En la parte de allá va a estar el de los refrigerios y acá va a estar el de la asistencia al foro. Tenemos 50 refrigerios, entonces pues ahí miramos si no lo compartimos y demás, si no alcanzan. Entonces esto va a ser al finalizar la charla, para que no haya tanto desorden, y pues los invitamos pues a que se queden y nos escuchen. Tenemos para este primer momento, hora y media. A las 12. No, muchachos. Listo, entonces vamos a hacer la discusión durante una hora, luego vamos a hacer como una apertura como de preguntas o intervenciones que de pronto quieran compartir o demás, y luego vamos con las firmas, la entrega de refrigerios y después con la división de las mesas. Vamos a tener unas mesas en las que esperamos que participen. Allí también se van a entregar unos refrigerios y van a haber unas listas de asistencia para que también tengan esta excusa para permiso académico. Entonces, bueno, vamos a empezar. Le voy a dar la palabra a Nata. Bueno, buenos días compañeras y compañeros. El día de hoy vamos a abordar algunos temas importantes que nos van a dar una guía y una luz, digamos, a la participación en las mesas. Entonces, uno de los primeros temas que vamos a tocar el día de hoy es el tema de la academia. Entonces, este tema de la academia es ver qué pensamos alrededor de la educación y de la formación como tal de la universidad. Entonces, una de las cosas es hablar, digamos, de unos antecedentes que han pasado en el país, que han dado una orientación muy clara alrededor de la educación superior y cómo la universidad debería transformar lo que ha venido pasando en los últimos años. Entonces, lo primero es que una de las luchas estudiantiles de gran auge, que fue en el movimiento del paro del 71, pues así como un contexto breve, es un movimiento estudiantil que nace desde las universidades, donde también las universidades privadas juegan un papel fundamental. Y ese papel fundamental nace porque en esos momentos estaba tramitando una reforma a los consejos superiores de las universidades, donde se le llamaba el Plan Acton. Este plan lo que contemplaba era que en los consejos superiores universitarios de todas las universidades jugara un papel y estuviera dentro del consejo superior como una persona que pudiera tomar decisiones, sectores como Rockefeller, que es una multinacional de los Estados Unidos. Entonces, desde ahí, desde el 71, se piensa a ver cómo los Estados Unidos quieren empezar a tomar injerencia sobre la educación superior en el país. ¿Esto por qué?
Porque los Estados Unidos, dentro de su control hacia Latinoamérica, han venido tratando de formar también mano de obra calificada para sus empresas o para sus intereses. Entonces, dentro de la División Internacional del Trabajo que imponen los Estados Unidos, pues nosotros somos un país extractivista nada más. Entonces, por lo tanto, nuestra educación no debe ser científica, no debe ser avanzada, pues porque en el país lo único que se necesita son técnicos o trabajadores o académicos que se encarguen en ese tema de la refinería de minerales, pero no más allá de la soberanía, la industrialización del país, la necesidad de una educación al servicio del país, sino por el contrario, al servicio de lo que dictaminan los Estados Unidos y su pequeña y su visión cortoplacista de lo que debe tener y lo que necesita el país. Entonces, desde ahí se aborda el tema de la academia. Desde los 70 más o menos empieza una discusión muy ardua sobre hacia dónde tiene que ir la educación en el país, y empiezan a alzarse consignas de la soberanía, de la educación científica, porque no se habla en el país de una educación muy científica, y lo vemos diariamente acá en la universidad, ¿no? O sea, casi no hay inversión en investigación. En general en el país también hay un retroceso en temas de industrialización, es lo mismo. Entonces es como, bueno, en ese momento el movimiento estudiantil empieza a cuestionar eso, y pues el movimiento estudiantil, pues como tiene sus dinámicas, cae, pero digamos, la ganancia del movimiento estudiantil es que eso no pasa. O sea, el Palanatco no pasa, y en los consejos estudiantiles no quedan pues estos personajes. Pero lo que sucede con el paso de los años es que el IFEX empieza antes de que existiera como tal el Ministerio de Educación, el IFEX es el que empieza a plasmar esta política imperialista dentro de la educación. Y esto se nace con una cumbre de educación de la UNESCO, en donde se habla de la educación para el siglo XX. Este documento de Gibbons lo que plasma es toda esa política que se hablaba en el 70, pero de otra manera. Entonces empiezan a embellecer las cosas. Entonces, ¿cómo las embellecen? Entonces dicen, como no, la academia ya tiene que ser para los países latinoamericanos y del Caribe menos pesada. Entonces, menos pesada es que pues hay cosas que no necesitan. Entonces, lo que ustedes necesitan es realmente que se integren rápido al mercado laboral, que participen más en ese sentido y bajo las condiciones que exija el país. O sea, es la educación pertinente y contextualizada. Eso es lo que se refiere a la pertinencia, la contextualización, que es lo que ha venido avanzando dentro del país. Y es la educación pertinente y contextualizada no quiere decir que va a estar al servicio del país, al servicio de la soberanía, en función de la ciencia, sino por el contrario, está al servicio de las visiones cortoplacistas de los empresarios. Acá en el país no se necesitan los empresarios pues que hayan científicos que gasten 10 años haciendo una investigación, no necesitan científicos o necesitan avances que sean de 1 año, 2 años. Entonces se ha visto una comercialización no solo de lo que hemos venido hablando como de la educación, sino ya también de la ciencia. Entonces ahí se habla de la mercantilización de la educación. A eso nos referimos, la mercantilización de la educación. Cuando hablamos de cómo ese modelo educativo ha venido avanzando y lo que pone como prioridad es cómo nos vendemos hacia el sector productivo, más no nuestro aporte al país, a la avanzada en la industrialización. Entonces, esa es una de las discusiones más importantes dentro de la academia y que la universidad no se aleja. O sea, yo creo que ya después de ese contexto que, perdón si me estoy extendiendo mucho, ahora cómo se ve eso en la universidad. En la universidad, en el 2022, más o menos 23, se vino avanzando en unas reformas curriculares que se llaman flexibilidad curricular. Y la flexibilidad curricular es esto, o sea, es toda esta política que les acabé de hablar, Marieta, en evidencia en las carreras. Entonces, en la Facultad de Ingeniería lo que hicieron fue recortar las carreras bajo la consigna es que ustedes están demorando mucho en la universidad, hay que salir más rápido porque es que el sistema productivo los necesita más jóvenes, que ya avancen. Y empieza también a haber una discusión en las universidades que
por temas de tiempo les recomiendo que lean un documento de Andrés Mora, el anterior vicerrector académico de la Universidad Nacional, donde hablaba de que la universidad cada vez empiezan a recortarle y recortarle en el pregrado para eso ofertarlo en los posgrados. Entonces ya no salimos como grandes ingenieros como en otros momentos, sino cada vez nos recortan más, y para poder suplir eso pues empiezan a verse cosas como maestrías, especializaciones, no de investigación, sino de como preparación de eso que nos quedó vacío en el pregrado. Entonces ahora no se habla solo de cómo estamos al servicio del mercado, sino cómo la universidad también se vuelve un supermercado de titulaciones. Creo que con eso, porque no tengo más tiempo, pero pues ese sería el tema en términos de la academia. Gracias. Bueno, ya con la compañera yo creo que nosotros tenemos más o menos unas ideas superficiales de cómo funciona actualmente la universidad. En ese mismo sentido, vale la pena decir que las transformaciones en la universidad no han sido más que un cúmulo de reformas que se han dado a lo largo del tiempo. La persona que nombraba Natalia, Rudolf Apton, fue muy famoso a finales de los 70s e inicios de los 80s, donde él proponía en un organismo multilateral, no me acuerdo si es el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo, él proponía directamente que la universidad es al país como los genes al ser humano. Es decir, que para transformar las características del país hay que transformar las características propias de la educación. Esta reforma es mucho más palpable en la era de José Félix Patiño, rector de la Universidad Nacional, que es cuando se da esa gran reforma que empieza a crecer a nivel de infraestructura, de educación, de integración de facultades, de crecimiento a nivel regional de la universidad, de crecimiento a nivel académico postgradual de los profesores, que la mayoría de profesores se empiezan a especializar mediante diferentes becas como las de Rockefeller. En ese sentido, vale la pena nombrar otras reformas, como las que provienen a partir del año 90, con la Constitución del 91 y la expedición de la Ley 30. Ya la compañera nos hablaba acerca de la flexibilidad curricular, y esto es una categoría que no únicamente se manifiesta en esta ley. La ley 50 del trabajo también habla de flexibilidad en el trabajo. La ley 100 habla sobre la flexibilidad para la prestación del servicio de salud y de pensión. Y así sucesivamente se habla de diferentes formas de prestar servicios comunes como negocios. Cuando se constituye directamente la ley 30, sus efectos se reflejan prontamente a nivel financiero, a nivel de principios académicos, a nivel sí, principalmente eso a nivel económico y a nivel académico. A nivel académico, lo que yo me atrevería a decir que nos rige hoy son principios gerenciales: eficiencia, eficacia, productividad, empleabilidad. Eso es lo que define las características de calidad. A partir de eso se erigen unos estándares para acreditar los programas de alta calidad, a partir de que cumplan esos criterios de empleabilidad, de eficacia, de eficiencia. Y económicamente se empieza a ver que las universidades empiezan a financiar únicamente
la demanda. Esto hace que continuamente la universidad empiece a perder ciertos rubros, y en ese afán de conseguir rubros para infraestructura o para diferentes funciones que cumple la universidad, empieza a sacar formas de autofinanciarse. Entonces empieza a sacar diplomados, empieza a sacar alianzas público-privadas, empieza a establecer ciertas alianzas con el sector privado, así para financiarse. En ese sentido, se dejan de lado muchas disciplinas, muchas áreas de conocimiento, en especial las artes, las ciencias humanas, y se empieza a propender por una educación bastante técnica y bastante funcionalista, que le permita a la universidad como tal financiarse. No sé, no sabría más que decir al respecto de ella. Listo, compañeros, muchas gracias ahí por ese contexto tan general y amplio que va desde cómo se estructura la educación para toda la humanidad, ¿no? De manera general. Pero también como que nacen algunas preguntas, porque digamos que esa situación de la educación también tiene que ver pues con esta constante papel como del movimiento estudiantil en la lucha pues de querer una educación no para estar al servicio pues del mercado, ¿no? Sino pues también para mirarlos desde otros escenarios y mirarlos desde pues a la contribución realmente a la sociedad y a la construcción y el desarrollo pues de comunidades, sectores y, bueno, no sectores porque eso suena todo empresarial, pero sí como pues de la humanidad en general, ¿no? Yo quiero preguntar entonces cuáles serían como estos retos que tenemos ahorita los estudiantes frente a la lucha que todavía es larga por la defensa de una educación pública y también de calidad, ¿no? Y que vaya de acuerdo a las necesidades de nosotros como de nosotros como estudiantes y no desde otras visiones que están muy alejadas también como de lo que queremos, ¿no? De lo que también soñamos muchas veces cuando entramos a la universidad. Entonces le doy la palabra a Nata y luego Sam. Les voy a dar 2 minuticos para que no nos extendamos y podamos seguir con las otras temáticas. Bueno, como habíamos hablado, claro, ya hablamos de que esto está pasando en el interior de la universidad. Y yo creo que uno de los retos que queda para el movimiento estudiantil es este tipo de conversatorios, de formaciones que le den a los estudiantes una herramienta para poder comprender las discusiones al interior de la universidad. Hemos olvidado que la formación política es fundamental en una universidad pública y aunque los espacios académicos no los brindan, pues hay espacios laterales como estos que nos dan esta formación y estas herramientas. Creo que también para resaltar, la reforma académica de flexibilidad curricular empieza en la Facultad de Ingeniería, pero ese documento es la base también para toda la universidad. Y en ese momento el movimiento estudiantil se levanta a decir que está en contra de la flexibilidad curricular y frena esa propuesta en el Consejo Académico. Entonces uno de los retos es eso, es revisar la actual propuesta también de estatuto académico que hay en el interior de la universidad, si realmente pretende acabar con estas ligaduras que tenemos de control ideológico dentro de la academia o si por el contrario sigue respondiéndole a un modelo mercantil dentro de la universidad. Eso es uno de los retos más fundamentales que tiene en este momento el movimiento estudiantil, comprender el debate y no solo comprenderlo, sino luchar contra que haya una avanzada al interior de las universidades con este modelo educativo. Bueno, en ese sentido yo creo que valdría la pena que nosotros hagamos una reflexión al interior de nuestra propia facultad. Nosotros en el 2024 logramos ganarnos un estatuto general para organizar la universidad a nuestro modo, o bueno, esa era la idea yo creo que en un principio.
El espíritu como tal de ese estatuto es tratar de que este no quede subsumido a las, a las características administrativas, o sea, que este como tal no se supedite a lo administrativo en la universidad. Por lo cual, yo creo que nosotros como facultad debemos pensarlos a partir de la ingeniería ambiental, la ingeniería forestal, ingeniería topográfica y las que se encuentran en la sede de OSA. Nosotros, ¿qué papel jugamos en esta sociedad? En una sociedad donde el 1% de la población rural posee el 47% de las tierras. O sea, estamos hablando de una desigualdad absurda a nivel agrario. ¿Qué función cumple la ingeniería topográfica en ese sentido? ¿Qué función cumple la ingeniería forestal? Vivimos en una ciudad que tiene problemas a nivel de vivienda. ¿Qué función cumple la Facultad de Medio Ambiente en una ciudad que se está comportando tan hostil con sectores vulnerables? Hoy nosotros tenemos que poner en esta mesa la discusión contra diferentes académicos que la mejor apuesta que nosotros podemos proponer no debe ser la sostenibilidad, que es transversal al plan, a la mayoría de los planes de estudio de nosotros. Porque a partir de su conceptualización en el 92, en esa asamblea de Río de Janeiro, que se constituyó como tal la sostenibilidad como la posibilidad de mantener un sistema productivo capitalista, y a pesar de eso creer que se puede sostener el medio ambiente, no creo que ya hoy nos haya mostrado resultados fiables. Por eso yo creo que en ese sentido nos convendría mucho nosotros formular otras formas para proteger, para conservar, para procurar un uso racional sobre la naturaleza. O sea, ya hoy no podemos estar hablando de sostenibilidad. Yo creo que eso sería el fortalecimiento del carácter público de la universidad a partir de sus programas académicos. Gracias, Santi. Sí, pues digamos que lo que han hablado mis compañeros abre muchos debates, ¿no? Muchas conversaciones que podemos seguir abordando, y pues está la invitación, ¿no? Este es uno de los primeros temas que tendremos en una de las mesas, que es el tema de la academia y cómo nos vemos como estudiantes en ella, porque muchas veces como que el tema de la academia solamente está ligado hacia la discusión o la discusión entre los profesores, ¿sí? Pero nunca ha sido como un intercambio como de saberes, de experiencias y demás. Entonces esas cosas también sería muy bueno ponerlas en discusión, abordarlas y pues llegar como a consensos, bueno, discusiones, debates. Lo importante es que nos pensemos realmente cómo queremos que sea esta academia. La academia pues va también muy ligada al tema de la proyección social, como nos lo decía Santi, y esta es otra de los temas a abordar dentro de las mesas. Y pues acá es un tema muy importante porque realmente es lo que nosotros vamos a hacer afuera en la sociedad, y es un espacio para pensarnos qué queremos hacer, qué queremos, cómo nos proyectamos socialmente, y para eso pues tenemos que sentarnos a hablar, a leer, a discutir, a proyectarnos. Y chimba pues que participe de este espacio, pues es un espacio para también siento que para soñar un poco. Bueno, la siguiente, no sé si quieran decir algo más respecto a la proyección social o... Bien, ¿sí?
Bueno, otra de las temáticas a abordar que son muy importantes, pues es el tema de la vida académica, la vida universitaria. Y esto pues va muy ligado al tema de bienestar. Sabemos que pues no podemos estudiar si no tenemos unos básicos con los cuales podernos mover, poder estudiar tranquilamente, ¿no? Entonces le voy a dar la palabra a mis compañeros para que nos hablen un poquito como de este tema. Listo. Bueno, para el tema de proyección de vida universitaria, disculpen, el tema fundamental es el tema de bienestar, pero no podemos abordar el tema de bienestar sin revisar un tema fundamental dentro de las universidades públicas, que es el tema financiero. Como muy bien lo decía nuestro compañero, la reforma, o bueno, la ley 30 tiene unos cimientos importantes en términos de su contexto político. El contexto político de la reforma, de la ley 30, de 1992, es un contexto político de la apertura económica del país. ¿Qué quiere decir esto? Está en un contexto ideológico que planteaba que el libre mercado. Y este libre mercado no es más que la poca participación del Estado en cosas fundamentales, como en la salud, la pensión. Entonces empiezan a crearse un poco de cosas alrededor privatizadoras que empiezan a dibujar cosas importantes como la salud. Entonces ya la salud dentro de ese contexto pues ya no es un servicio hacia la sociedad, sino por el contrario, es un negocio. Entonces la enfermedad en este país es un negocio con la creación de las EPS en ese contexto de la apertura económica. Y la educación no se aleja de eso. Entonces la ley 30 de 1992 plantea que las universidades públicas van a ser financiadas por medio del IPC. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las universidades públicas han venido históricamente denunciando la falta de presupuesto para las universidades. ¿Por qué? Porque la ley 30 le dice a la universidad, no, usted le va a aumentar el presupuesto por lo que suba el IPC, y el IPC es el índice de precios al consumidor, que lo que quiere decir que es una variación de precios, pero eso no contempla las necesidades reales de la universidad. Mientras el IPC se mantiene esa variación de precios, o sea, eso quiere decir que si una leche valía 5.000 y al siguiente año valía 5.500, pues la variación es solo 500 pesos, entonces son el 10%, ¿sí? O sea, la discusión es eso, como es la congelación del presupuesto, porque mientras aumentan los precios, no es que aumenten nada más los precios dentro de las universidades. En las universidades públicas se les exigió la ampliación de cobertura. ¿Cobertura qué? Sin dinero. Entonces las universidades, como lo decía el compañero, les tocó autofinanciarse. Y en esa autofinanciación y en esa poca pues presupuesto que se le da a la universidad, pues la ley 30 plantea muy puntualmente que solo tiene que ser el 2% del presupuesto lo que va a ir para bienestar. Entonces nos damos cuenta cómo en las universidades se ha perdido esa lógica de la vida universitaria. En la nacional desaparecieron las residencias, y no solo por el tema bienestar, sino por la represión que hubo en la universidad. O sea, las universidades han empezado a darse cuenta, no tienen el presupuesto suficiente para poder garantizar condiciones básicas y dignas para los estudiantes, y en la universidad distrital se ve a diario. O sea, una de las cosas que en el caso de la anterior representación estudiantil a la facultad, cuando también estuve yo, o sea, 2 representaciones estudiantiles pidieron para esta sede, era una ruta circular. O sea, el externado tiene ruta circular, porque Vivero no se puede pensar una ruta circular teniendo en cuenta que tenemos clase desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, horarios que son peligrosos. Y no solo eso, a las 10 de la mañana se han visto casos de robos, de hurtos en la parte de abajo. Entonces las discusiones en términos de bienestar universitario hay que verlas también de forma financiera, de cómo la ley 30 no ha dado los recursos suficientes para la universidad, para el bienestar, porque no solo es el tema de deportes, no solo es el tema de apoyo alimentario, sino también es el tema de las otras garantías. Entonces, es una discusión que se ha olvidado, que digamos como por ejemplo, ¿dónde está el apoyo caliente acá? O sea, la sede no tiene infraestructura para poner apoyo acá en caliente, o sea, la cafetería es demasiado pequeña. O sea, son cosas que uno dice, se necesita y se requiere infraestructura, y para eso se necesita inversión. Y esa inversión realmente no ha existido en el país, porque la lógica de la ley 30 es
cada vez que la universidad pública esté menos que la universidad privada. La universidad privada lo que han venido haciendo es fortaleciéndola. Y hay una discusión fundamental que es el tema del ICETEX. Entonces, plata del Estado, plata de nosotros se va a bolsillos de universidades privadas. Y eso es una discusión fundamental porque mientras las universidades privadas las están ayudando a que no pierdan estudiantes, a que sigan de pie, a nosotros no. Entonces es como es posible que uno se da cuenta que la EXI ya no tiene tanto estudiante, entonces nosotros vamos y pedimos para que nos arrienden la sede. O sea, eso es un claro ejemplo de cómo hay una avanzada en la privatización de la educación y en que esa sea mejor la visión y no la universidad pública. Entonces, esa es una discusión muy interesante porque se ve cómo hay unas prioridades en el Estado y olvidan la universidad pública, que es la que realmente le está contribuyendo más al país y es la que está formando profesionales críticos que están transformando la sociedad. Y de acá, por eso esos espacios son tan importantes, porque la idea es que nos quede en la cabeza que estamos acá jugando un papel fundamental para la sociedad, para el país, para transformarlo desde nuestra academia y desde nuestros alcances. Subieron todos por acá. Ah, bueno. Y que ahorita va a subir. Ahorita va a subir. Ya ahorita subo, güey. No, pues yo voy para allá un rato. Bueno, para no ahondar más en lo que la compañera ha profundizado muy bien y que ha explicado de forma muy correcta en cómo mientras nuestras necesidades al interior de la universidad van creciendo, los rubros que se elegieran pues van siendo los mismos. Bueno, así se va degradando la calidad de la universidad y de sus funcionalidades a nivel de laboratorios, a nivel de insumos para realizar nuestras prácticas. Pero bueno, a mí me gustaría más que todo en ese contexto que nosotros tuviéramos en cuenta para bienestar las condiciones laborales de la gente que muchas veces creemos que no hacen parte de nuestra formación en la universidad. Estas personas son el personal encargado de las salas de informática, de los laboratorios, en este caso de nuestro almacén de topografía, que semestre a semestre se mantienen en un vaivén y en un limbo de si saben si los van a contratar o no, porque estas personas son contratadas mediante OPS, orden de prestación de servicio. Entonces la universidad se adjudica el derecho de prescindir de sus servicios, manteniéndolos en un dilema laboral semestre a semestre. Yo considero que como exigencia de parte de nosotros y cayendo en cuenta que estas personas hacen parte de nuestra formación, que son parte fundamental, es decir, sin estas personas nosotros no podemos alcanzar diversos objetivos. Sin las personas de aseo general nosotros no podemos estar en condiciones salubres para mantener nuestras clases. Si no están los celadores, pues no podemos estar en condiciones seguras. Si las personas encargadas de los laboratorios no están, no podemos llevar a cabo nuestras diferentes prácticas. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros debemos exigir condiciones de estabilidad laboral. La universidad no puede seguir reproduciendo esa forma tan vil de contratar a las personas. Y eso también a nivel de bienestar universitario, las personas que hacen parte del sector de salud mental, de salud física, enfermeras, el encargado de deportes, sufren las mismas problemáticas semestre a semestre. Y es esa imposibilidad de saber si los van a contratar o no. Entonces, yo creo que dejo eso sobre la mesa para las discusiones. Listo, compañero, gracias. Gracias. Listo. Sí, pues es que en realidad todos los temas tienen que ver con todos, ¿no? O sea, todos están entrelazados y viendo como todo el panorama realmente la universidad, pues sí está en crisis, ¿sí? Porque está fallando todo está fallando.
Entonces, precisamente este espacio es para mirar qué vamos a hacer nosotros como estudiantes y cómo nos vamos a organizar también, ¿no? Porque digamos que a nivel del movimiento estudiantil, pues han habido históricamente muchas divisiones por temas políticos y ideológicos, ¿no? Es importante que ahorita, como de cara a estos retos que tenemos como movimiento estudiantil y cómo nos estamos organizando ahorita, que nos encontremos en lo impredecible, ¿no? Como decía Camilo Torres. Entonces, la invitación también en este espacio es a que nos juntemos con otros sectores, otras visiones también políticas y sociales, para que podamos construir una universidad digna para nosotros y para las generaciones venideras. Ahora seguimos con el tema que es muy importante y que es como uno de los grandes quiebres que tiene la Universidad Distrital, y es el tema de la democracia, porque pues de ahí vienen todas las decisiones que se toman en la universidad. Y ahorita la universidad está en manos de un sector político que lo ha tenido siempre y no quiere soltar el poder. Y es importante que desde nosotros los estudiantes empecemos a cuestionar esos poderes que gobiernan la universidad. Entonces le doy la palabra a mis compañeros para que nos hablen un poco acerca de la democracia universitaria. Listo. Bueno, para el tema de democracia, pues como muy bien lo decía Mafe, estos temas no se pueden ver aislados. Todos estos temas tienen una conexión fundamental. Y en el tema de la democracia, una de las cosas más importantes que creemos que es necesario mencionar es que dentro de lo que mencionábamos al comienzo de una avanzada dentro de un modelo más empresarial, más de venta de servicios dentro de la universidad, pues la universidad deja de convertirse en un espacio de discusión, sino se empieza a convertir en uno de modelo empresa. Entonces ya no funciona como una universidad amplia que discute, que proyecta, sino por el contrario, se vuelve una universidad de empresa donde la democracia estorba. Y eso es una de las cosas fundamentales de la transformación que ha tenido la universidad en los últimos años. Al convertirse en una empresa como tal, en un modelo empresarial, se empiezan a ver cosas como el tema de lo que pasó en la Universidad Nacional. En la Universidad Nacional hubo una discusión gigante en torno a la democracia por el tema de las elecciones a rectoría, porque mientras existía un sector que ya tenía una avanzada dentro de este modelo, y eso se manifestaba por el tema de Rotor Motor, que era una empresa privada dentro de la universidad que vendía servicios. O sea, la universidad no se convierte en una parte fundamental de la sociedad que ayuda a transformarla y que ayuda a contribuir a su fortalecimiento, sino por el contrario, se vuelve una rueda más dentro del sistema. Entonces la universidad se volvió en la nacional una intermediaria entre vender servicios entre la universidad y el sector privado. Entonces ahí empieza a haber una discusión en torno a qué es la democracia al interior de las universidades. La democracia realmente es tener un representante en el Consejo Superior Universitario donde se toman las decisiones más importantes de la universidad y solo hay un representante por parte de estudiantes y solo uno de profesores. O sea, las discusiones estas no son nuevas. Cuando les hablaba del paro del 71, en el 71 una de las consignas era que hubiera mayor participación en los consejos superiores de las universidades, que se contara con más representación estudiantil y profesoral al interior de estos puestos. Y se logró, pero después con el tiempo, con la ley 30, eso cae y sí plantea que solo puede haber un representante de profesores y estudiantes en este espacio. Y otra de las cosas que me parece importante mencionar al interior de esto es el tema de la rectoría también en la universidad pedagógica. En la universidad pedagógica, quien gana es un sector más cercano a los estudiantes, y ustedes se dieron cuenta en las movilizaciones tan grandes que en estas movilizaciones de los últimos días de la pedagógica a favor del tema de la tarifa diferencial
salió el rector con ellos a movilizarse. ¿Y qué pasó en las movilizaciones acá en la universidad? Donde la Macarena estaba diciendo que las salidas de campus se les habían programado por un tema del contrato de transporte. El rector salió a decir como no, es que es por temas electorales o es porque estamos en ley de garantías, cuando hace 4 años también estuvimos en ley de garantías y no pasó nada con el tema del transporte y las salidas de campo. Entonces se empieza a ver que la democracia al interior de las universidades se ha vuelto un saludo a la bandera. Ustedes pueden preguntarle a los representantes, que acá hay varios representantes a los cuerpos colegiados de la universidad, que uno termina siendo un saludo a la bandera, o sea, uno está en el consejo y uno puede estar en contra de algo y no importa, porque solo es un voto contra todos los del consejo. Entonces ahí empieza a verse como realmente la democracia en las universidades existe o es una democracia que es nada más para decir que hay democracia y que hay participación de los estudiantes en los cuerpos colegiados, pero que realmente no inciden en la toma de decisiones. Y por eso es que la democracia lo que se ha vuelto dentro de las universidades son los espacios asamblearios, son los espacios de movilización, donde realmente lo que quieren los estudiantes queda plasmado, gracias a la movilización que ha venido teniendo la universidad. Entonces, con eso termino mi intervención. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Ya te pasan el cosito para que hagas la firma? Pero no tienen que firmar la asistencia. Ah, ya. Hola, hola. Sí, claro. Bienvenido. Esa es la idea. Buenos días, jóvenes. Mi nombre es Ricardo Sánchez Fernández, secretario de la Junta Directiva de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios Seccional Universidad Distrital. A propósito, mañana jueves y viernes tenemos una Asamblea Nacional de Delegados. Vienen aproximadamente 5 a 10 delegados por cada seccional del país. Es decir, estamos contando con una presencia de unos 500 profesores. Vamos a hacer un plantón, todavía no sé el lugar específico, posiblemente el Ministerio de Educación, relacionado con el tema de la formalización laboral de los profesores y también de los trabajadores de las universidades públicas del país. En ASCO están las 32 universidades públicas, con los institutos técnicos y tecnológicos, para un total de 40 instituciones, con alrededor de 15.000 profesores afiliados al sindicato. Hablando de democracia y autonomía universitaria, Carlos Gaviria Díaz, en un debate en el Congreso de la República a propósito de la defensa de la educación pública en el año 2008, escribió un artículo donde señala que las universidades públicas no son autónomas, que son más heterónomas, porque son más los agentes externos a la universidad pública que deciden los destinos de la universidad que los mismos miembros de la universidad. Es decir, la misma comunidad universitaria no decide. O más bien, la comunidad universitaria participa democráticamente, ¿no? La universidad participa, pero otros deciden. Porque cuando ustedes van supuestamente a elegir rector, ustedes no entran en unas elecciones. Ustedes entran en una consulta. La Consejo Superior convoca una consulta para que los profesores, los trabajadores, los egresados y los estudiantes se pronuncien frente a cuál es el candidato a la rectoría de su preferencia. Y ellos designan, pueden designar el que sacó la tercera votación. ¿Por qué? Porque hay más puntos para hoja de vida, hay más puntos en la entrevista y por lo tanto llega a una persona de rectoría. ¿Eso es legal? Sí, es legal, porque la Ley 30 de Educación Superior decide que el Consejo Superior designará al rector. Sí, lo designa, o sea que es un procedimiento legal. Que tiene legitimidad es otra cuestión distinta, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo entendido que el estudiantado sacó una votación alta ahorita en la designación de rector, voto en blanco, ¿cierto? Tengo entendido. Pero el profesorado en su mayoría votó por él. Entonces, no puede pesar más un estamento sobre el otro. El estamento estudiantil no pesa más sobre el estamento profesoral, y el estamento profesoral pesa más por encima del estamento estudiantil, igual de los trabajadores. Son 3 estamentos. Entonces, esa heteronomía es la que perjudica la democracia en la universidad. Si fuera elección directa, que sería lo mejor, sería eso que lo tiene que regular quién. Pues la Asamblea Universitaria debe de proponerle al Consejo Superior que haga una reforma al estatuto en ese sentido. Porque es que la Asamblea Universitaria
tampoco es democrática, porque la Asamblea Universitaria es un órgano de consulta también. La Asamblea Universitaria propone al superior y el superior decide si sí o no. ¿Sí vamos a entender? Entonces aquí no existe la democracia universitaria. Y para que exista la democracia universitaria y la autonomía hay que reformar la ley 30. De nada nos sirve que pongamos un estatuto nuevo aquí en la universidad. Porque que llegue una administración y diga, yo actúo bajo el mando de la ley y la ley 30 dice esto, pero ustedes me están proponiendo otra cosa, yo desconozco lo que ustedes proponen porque la ley está por encima de ustedes, puede decir la administración de la universidad. ¿Sí? Entonces, desafortunadamente aquí las vías democráticas y las reivindicaciones no se ganan al calor del debate y del diálogo y de la discusión. Debería ser así, sino que son las vías de hecho las que han demostrado que se pueden ganar conquistas. Desafortunadamente, la Asamblea Universitaria se ganó porque ustedes hicieron un paro. El estatuto se aprobó porque ustedes hicieron un paro. Entonces lo que les hay que mandar las administraciones anteriores y esta es que son las vías de hecho las únicas que posibilitan cambios y reivindicaciones. Un mensaje negativo, porque mientras promueven el diálogo y el debate y sí, la participación, nos están negando reivindicaciones, porque nos podemos quedar en el diálogo y el debate permanentemente, como llevamos más de 30 años haciendo una reforma a la universidad pública. Por ejemplo, el Consejo Superior dice que uno de los representantes al Consejo Superior es un representante del sector productivo. ¿Y quiénes son el sector productivo? El sector empresarial. Yo pregunto, ¿y por qué no puede ser un delegado de las centrales obreras? Luego los trabajadores no pertenecen también al sector productivo y ellos sí que producen porque son los que trabajan, no son los empresarios. Entonces, ¿por qué no puede haber la representación de los trabajadores? ¿Por qué no puede haber una mayor representación de estudiantes y de profesores en el Consejo Superior? ¿Sí? Porque tienen que ser más agentes externos. Yo diría, reforma de la ley 30 donde el Ministerio de Educación esté presente, sí, el presidente de la República también, el alcalde también, pero con voz, sí voto. Eso es pensar en una reforma profunda, que el gobierno participe, pero que tengan voz y no voto, y que respeten la autonomía universitaria, porque terminan imponiéndose políticas del alcalde de turno, muchas veces, o del gobierno nacional, ¿sí? Entonces, la autonomía universitaria es que la comunidad se define como constituyente primario, que es el pueblo. El pueblo, nosotros somos pueblo, los estudiantes, los profesores, los trabajadores. Y termino. En la universidad hay 2.000 trabajadores. Solamente hay 300 de planta y 100 en provisionalidad y más de 1.500 en honorarios por prestaciones. Y de la universidad distrital tiene 2.000 profesores, 614 son de planta, 200 de tiempo completo ocasional, 100 de medio tiempo y 1.200 profesores de hora cátedra. Es decir, ustedes tienen docentes en el 75% en condiciones precarias laboralmente. Y Petro firmó un decreto del 0391 del 2025 que ordena las universidades de formalización laboral a profesores y trabajadores, 40% este año, 40% en 2027 y 20% en 2028. Las distintas administraciones a nivel del país han dicho, pero la plata, y la plata, y la plata, siempre sacan esa excusa, pero plata sí hay. Lo que pasa es que tiene que haber un problema de voluntad política. Y en segundo lugar, el tema de los médicos. Porque un profesor de hora cátedra ocasional lleva 30 años trabajando por la universidad. ¿Ustedes creen que este profesor no tiene los méritos para ser profesor? Ya de plan, si llevan 30 años, quiere decir que se cumplen los requisitos, porque tienen que presentarse a un concurso. O cuando ya hizo el concurso obligado, entonces la invitación, muchachos, les hago es a defender derechos laborales. Porque alguna vez en Francia se atentó contra las reivindicaciones de las pensiones de los trabajadores. Y hubo una protesta, y ustedes se imaginan esa marcha de viejitos con sus bastones, marchando defendiendo las pensiones. Sí, era efectivamente sí, pero acompañado de ellos estaban sus hijos y sus nietos. ¿Saben por qué? Porque los jóvenes en Francia tenían claro que no van a ser jóvenes eternamente. Ustedes algún día tendrán 70, 75 años de edad y querrán tener una pensión digna y decente para poder vivir sus últimos años en paz y tranquilo. Entonces los jóvenes hoy en día deben levantar las banderas
de los profesores, de los trabajadores a nivel nacional, porque ustedes también van a llegar a la vejez y van a tener necesario que tengan una pensión digna. Si nosotros perdemos, cuando ustedes entran al mundo laboral ya entran perdiendo. Entonces la propuesta es a levantar y vincularse a las luchas del movimiento sindical en Colombia, de luchas laborales, y les deseo muchos éxitos en su vida estudiantil, en su vida profesional laboral, y ahora que estén vinculados a los sindicatos fuertes que ayudan a transformar este país, y vamos por la primera vuelta. Gracias, profe. Le voy a dar la palabra al compañero que la pidió y ya continuamos. Te doy 2 minutos. ¿Preguntas? ¿Yo puedo tener un papel de esos? Claro. Bueno, Esta es nuestra propuesta sí, yo creo que programática también este para la elección de elemento nueva que junta directiva. profundizamos con el eje de democracia es un debate transversal que no solamente toca a la Universidad Nacional ni a la pedagógica, ¿no? Creo que también es un mapeo que nosotros vemos propiamente aquí dentro de la distrital, con un rector y particularmente en esta facultad con un decano ilegítimos, ¿no? Porque eso pues fue lo que sucedió desde el año pasado. Si recordamos y hacemos memoria, justamente en estas discusiones que se dan en el marco de la elección a rectoría y a decanaturas, es donde precisamente hay algunas irregularidades, inhabilidades, algunos candidatos a rectoría, y vemos que José Andelfo Lizcano, no habiendo cumplido con todos los requisitos para postularse a rectoría, en la misma cúpula en la que se habla sobre las inhabilidades, pues resulta pues sí favorecido y entra en esa contienda electoral, la cual termina ganando, a pesar de que nosotros como estudiantes hemos dicho desde el año pasado que pues es un candidato y ahora un rector ilegítimo a la voz de la comunidad. Y eso no solamente sucede con el caso de rectoría, sino por ejemplo en la elección de decanaturas, que es el primer proceso de elección a decanos en donde se hace por elección de voto. Y lo que vemos es que justamente Haider Bautista, decano de la Facultad de Famarena, pierde ante el voto en blanco, y lo que hace Lizcano al nombrar un decano en encargo, es decir, vamos a designar al que se quemó contra el voto en blanco. Entonces vemos que es un debate de democracia pues mucho más álgido, y de que más allá de las experiencias de la Universidad Nacional, de la Pedagógica o otras IES, nosotros acá también las vivimos. Y además también el eje de democracia no puede ser entendido, compañeros y compañeras, como un debate nada más para candidatos a rectoría y decanaturas. El eje de democracia pasa también en cómo nosotros nos pensamos pues la vida universitaria y cómo nos desarrollamos y participamos activamente dentro de la universidad. Por ejemplo, hablando sobre el Consejo Superior Universitario, las banderas que se tenían desde el 71 con mayor participación. ¿Por qué nosotros hablamos justamente de un Consejo Superior Universitario? ¿Por qué no hablamos, por ejemplo, de la eliminación de ese órgano, máximo órgano de decisión de la universidad, y ubicamos a otros órganos como por ejemplo la Asamblea Universitaria o una Asamblea Participativa General, y eliminamos el Consejo Superior, sabiendo aún las disputas y juegos de poder que tienen dentro de sus 9 miembros el sector productivo, que lo mencionaba el compañero que me antecedió, los docentes, egresados y demás miembros tanto de alcaldía como de gobierno nacional, entendiendo la democracia no como un eje propio de elecciones a decanaturas, sino como un debate que nos debemos dar desde las aulas, en la movilización y en la organización de nosotras y nosotros como estudiantes. Entonces yo creo que también hay que tomar pues con pinzas ese debate de democracia, darle el carácter estructural que requiere, y además de eso pues plantear una hoja de ruta de nosotros cómo es que nos pensamos esa democracia. Creo que ahorita ya en un momento hablaremos dentro de las mesas de trabajo cómo nosotros vemos ese horizonte sobre ese eje, y pues cómo nosotros queremos que se materialice una apuesta de democracia participativa y popular pues dentro de nosotros, la facultad, y particularmente dentro de la sede. Entonces nada más era con esas declaraciones. Gracias, compañero. Sí, no, yo concuerdo, y creo que la mayoría concuerda que la democracia no tiene que limitarse netamente a la acción del voto, sino que es más profunda como la discusión, y es un debate que hay que hacer, que tenemos que hacernos, y que también recae también en el accionar diario acá en nuestra universidad, ¿no? ¿Qué hacemos para ayudar a seguir construyendo universidad, a seguir como construyendo y hacer que crezcan procesos? Digamos que ahorita la universidad tiene procesos importantes como las huertas comunitarias, las huertas estudiantiles, que son unos procesos que han llevado históricamente una lucha muy fuerte también,
y que muchas veces desde la administración no se tiene está estigmatizado y está muy relegado como esos espacios que hemos construido durante muchos años. Entonces ahora nos queda pues ya hablamos como listo. Bueno, sigue trabajadores, pero ya el profesor nos dio como un panorama súper amplio de toda la problemática. Bueno, entonces le voy a dar la palabra a Santi para que nos hable un poco más de participación, democracia, Bueno, sí, para no ser muy reiterativo en ese sentido, yo concuerdo mucho con las palabras que se han dado anteriormente, y es que a la Asamblea Universitaria toca darle otra vez el estatus por el cual se había pensado cuando se construyó la Asamblea Universitaria, que iba a ser el órgano máximo de participación y de decisión. Así se pensó la Asamblea Universitaria. Después le quitaron ese estatus a la Asamblea Universitaria y la dejaron únicamente como el órgano máximo de participación. A mí se me hace que cuando uno habla de democracia tiene que hablar explícita o implícitamente de política y de autonomía en la universidad. Autonomía como la capacidad de nosotros de autogobernarnos y de darnos nuestros propios estatutos y nuestra propia organización al interior de la universidad. Como lo venían diciendo otros compañeros y el profesor, el CCU se encuentra compuesto por 8 o 9 miembros en la mayoría de universidades. Estos son egresados, representantes de rectores, representantes del sector productivo, representantes del gobierno, un delegado de la alcaldía, la secretaria de Educación, y entre todos ellos solo hay un representante de profesores, un representante de estudiantes y ya. Y algo que se le olvidó mencionar al compañero representante del académico es que a Haider no únicamente le dieron la facultad, compañeros, no le dieron únicamente la decanatura, sino que aparte tiene un voto de directivas académicas en el consejo académico. Y muchas veces votos que juegan en contra de los propios intereses de los estudiantes. Entonces eso en el tema de autonomía y la capacidad que nosotros tenemos para autogobernarnos. En el tema político, y quisiera ahondar en lo que el profesor había dicho, es que muchas veces a la universidad ni siquiera la direcciona sus componentes internos, sino son elementos externos. ¿A qué hago referencia con esto? Y me gustaría poner un ejemplo. El profesor Moisés Basserman, el rector de la Universidad Nacional, se ha empecinado mediante artículos y mediante diferentes formas de expresión en decir que el presidente Petro se está encargando de politizar la Universidad Nacional. Esto en la coyuntura que ha tenido la Universidad Nacional en cuanto a representatividad en rectoría. No, compañeros, obviamente yo creo que la universidad la atraviesa obviamente muchas veces grupos políticos muy poderosos. Es decir, hoy Ismael Peña no podría ser rector si no tuviera un consejo de Estado que lo respalda, reproduciendo así al interior de la universidad todo el negocio que se había generado con este grupo de poder, que configuran los rectores de la Universidad Nacional, que configura Dolly Montoya, que configura Ismael Peña y Mantilla. Entonces, nosotros tenemos que también pensarnos en ese sentido el carácter político que entra en juego cuando se habla de democracia al interior de la universidad. Listo, compañero, gracias. Bueno, también cabe mencionar, y bueno, siempre hay como un espacio para las autocríticas, y siento que es importante en cada espacio. También dentro de la democracia pues vemos algo muy importante que es la participación. Nosotros como facultad a nivel de movimiento estudiantil en estas elecciones estuvimos flojos realmente. No pudimos concretar una candidatura para poderla postular a tiempo.
para que precisamente no se estén dando los ejercicios que se están dando ahorita con el actual decano. Pero pues estamos en crecimiento y estamos nuevamente como organizándonos, y pues la invitación es a que ustedes también hagan parte de esa organización que estamos comenzando. Realmente el movimiento hasta ahorita ha sido de manera muy horizontal desde mi punto de vista acá en Vivero, y pues queremos que todos no nos apoyen, nos apoyemos entre todos, porque la universidad es de todos, y que podamos seguir construyendo y dándonos las batallas y las luchas como lo hemos venido haciendo. Entonces, para finalizar, voy a abrir una ronda de palabras para los que quieran participar, mencionar algo, denunciar algo. Este es el espacio indicado. No sé si quieran levantar la manito algunos, quieran aportar. Voy a dar palabras. Una. ¿Alguien más? Dos. O si hay preguntas también. Listo, compañero, sigue. Bueno, muchas gracias por el espacio, a las compañeras y los compañeros, a los compas que están como ponentes del espacio. Quería mencionar que igual es bien importante este tipo de discusiones para que comencemos a problematizar un poco el horizonte que se le está dando a la universidad en términos de cuál es esa idea de academia y de currículo que se está construyendo. Probablemente es una discusión medio mamona que pues la verdad preferiríamos mantener alejada, pero que se está viviendo día a día en la universidad y sobre todo para esta facultad, porque pues la administración se ha venido avanzando en la construcción y en la modificación de algunos proyectos curriculares. No sé si se enteraron que pasaron la propuesta para crear la ingeniería hídrica, en la cual ya contemplaban unos perfiles bien particulares de docentes que al parecer cuando uno lo leía por encima al menos pues eran perfiles que ya estaban amañados para poder ubicar una planta docente cercana a la decanatura o a la administración. Esto respaldado por lo que ya nos mencionaba el compañero, con una decanatura ilegítima, pero que el hecho de ser ilegítima no le quitó la potestad para poder crear su nicho de poder, su nicho de clientelismo y poder ir ubicando a algunas personas cercanas que le pudieran permitir profundizar las modificaciones que tiene planteadas. Sumado a esto, un déficit presupuestal alrededor de las salidas de campo, y que cuando nos ubicamos un poco en las discusiones y en la forma en la que quieren abordar este tipo de problemáticas en términos de cómo garantizar que todas y todos puedan contar con las salidas de campo a tiempo, con todas las garantías, que las salidas de campo, si para la Macarena, por ejemplo, son importantes para las licenciaturas, que no necesariamente tienen interacción directa con el entorno, muchas veces las salidas de campo se hacen con organizaciones sociales. Para ustedes sí que son importantes porque es su lugar de trabajo, en pocas palabras. Es el lugar en el que ustedes van a terminar desenvolviéndose y van a terminar teniendo interacción. Y lo que nos dicen es que no van a garantizar un presupuesto fijo, sino que van a establecer un supuesto ordenamiento para las salidas de campo. Y dentro del ordenamiento se establece un ítem bien particular en donde nos indican que si hubo algún tipo de situación, algún tipo de contratiempo que vaya a impedir el desarrollo de la salida de campo, el docente tendrá que reportar antes de tiempo qué actividad complementa. Pero no establecen cuál es ese tipo de contratiempo. Es decir, si el contratiempo es que la decanatura no tuvo la voluntad política para soltar la plata y hacer la salida de campo, pues el profesor haga una actividad diferente y la complementa. Si el contratiempo es que de pronto se demoraron en la contratación de un bus, pues entonces se cancela la salida de campo y hagan otra actividad. Entonces, la administración no está asumiendo la responsabilidad que le compete al garantizar un presupuesto fijo que incremente y que reconozca la realidad de las salidas de campo. Sí, vamos a salir al territorio, y territorio no necesariamente es salir acá abajo, arribita de la media torta para revisar los árboles. También necesitamos ir al territorio donde está la comunidad que ha hecho protección de los bosques, donde está la comunidad indígena que también tiene cosas por contarnos, y no solamente las salidas de campo que contempla la universidad, y es decir, se consigue salida de campo y solo se le da plata si usted sale de Bogotá.
O sea, es que en este escenario tiene que haber un acompañamiento presupuestal, un acompañamiento logístico y las garantías suficientes para que todas y todos podamos contar con la dignidad de la participación y asimismo que el estudiantado tenga la capacidad de incidir en la asignación y la distribución de ese rubro. Porque entonces ahora también nos dicen que los profesores reciben la plata y según como ellos lo vean viable, le van a repartir el dinero al estudiante. Es decir, si al profesor le sale de la cola darle la plata a los estudiantes el último día de la salida de campo, lo puede hacer sin ningún inconveniente. Entonces esto, compañeras y compañeros, implica una vulneración de la participación del estudiantado, de las garantías y la dignidad para la comunidad y en fin, pues una lucha que tendremos que abordar más adelante. Gracias. Listo, compañero, gracias. Dos, ¿cuál era? Bueno, yo. Bueno, si también quieren acercarse y dejar sus preguntas acá, también lo pueden hacer o dejarlo ahí. También en el grupo de Vivero también lo pueden hacer y lo leemos si les da pena. Vamos con Joana. Sí, compas, bueno, pues también como muy de la mano con lo que me venía mencionando los compañeros y compañeras, creo que es importante como pensarnos también cómo pues la universidad pues nos lleva como tal a ese camino de la academia, ¿no? O sea, creo que debemos profundizar un poco más las discusiones sobre qué es lo que estamos aprendiendo en el interior de la universidad. Si esto nos sirve también pues para proyectarlo también a la sociedad, ¿no? Porque pues básicamente nosotros deberíamos como universidad pública y pues realmente como universidades pues proyectarnos algo a nivel social, porque pues para eso estamos estudiando, ¿no? Creo que estos espacios realmente alimentan también esas discusiones, que me parece muy importante que pues se realicen, incluso dentro ahorita de las mesas podemos profundizar un poco más esas discusiones, pues ya para llevarlo a ese gran encuentro y pues bueno, quién sabe, discutirlo un poco más a nivel digital, a nivel nacional, sobre pues si hacemos una nueva ley de educación, por ejemplo. Y pues bueno, como nos estamos también pensando el bienestar universitario, si el bienestar universitario es solamente hacer deporte o por ejemplo algo básico como la alimentación. Y ahorita pues una problemática bastante grande al interior de la universidad es parce, no hay apoyo alimentario en este momento. ¿Qué está pasando con eso? Porque la administración no se puso pilas con el apoyo alimentario, porque no nos están dando apoyo alimentario en este momento. Entonces, esas son las diferentes discusiones que tenemos que empezarnos a debatir, a discutir en los diferentes espacios. Y pues celebro mucho también a los compañeros que se pusieron también la 10, y los ponentes que están aquí que se pusieron la 10, que tomaron el tiempo de pensarse realmente qué mencionar, qué decir. Y pues bueno, realmente es un aporte bastante importante para las discusiones. Algo que quería mencionarles respecto al tema del listado, las personas que no han listado no han firmado el residuo del refrigerio, me cuentan, por favor, que es muy importante también para eso. Lo otro que quería mencionar es que no se vayan a ir, seguiría ahorita las discusiones de profundidad en las mesas, entonces pues para que no se vayan. También va a haber almuercito, entonces el almuerzo está súper garantizado, entonces pues para que se quedan, no se vayan. Y pues bueno, continuar también con este permiso académico también que tenemos. Entonces nada, felicitarlos también por las intervenciones, que qué chimba que realmente nosotros como estudiantado nos estemos pensando el futuro de la universidad pública. Gracias, Joana. Listo. Bueno, por acá hay una preguntita, entonces la voy a contestar. Mira, la pregunta es cómo se ha empezado a hablar sobre el tema de la suscripción de medio ambiente a otras facultades por el tema de la reforma. La reforma al Estatuto General plantea una nueva reorganización académica para la universidad. En ese sentido, ya la universidad no se va a organizar por facultades, sino por escuelas. Y entonces eso es una discusión fundamental que hay que dar al interior de la facultad. ¿Por qué? Porque lo que ha venido sucediendo es que la administración ha venido adelantando una propuesta de cómo deberían ser las escuelas y cuáles son las escuelas que deberían haber al interior de la universidad, pero no hay una discusión amplia sobre cuáles escuelas deberían existir y bajo qué criterios. Como lo hemos venido diciendo, pues la democracia en la universidad es un saludo a la bandera, y no solo eso, sino que además la democracia se ha venido utilizando para formar nichos de poder al interior de la universidad. Entonces, la creación de las escuelas va a ser una disputa ideológica también de profesores, estudiantes y trabajadores hacia dónde tiene que estar inscrita y qué escuela
va a crear la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales estrictamente para temas ambientales. Porque aunque es una ingeniería o hay varias ingenierías al interior de la facultad, eso no quiere decir que su componente ambiental sea digamos, completamente vinculante para otras ingenierías. Entonces hay una discusión en torno a las facultades sobre qué es lo que plantea la reforma al estatuto, que eso es una de las discusiones importantes de revisar el estatuto general. Lo que plantea es lo de las escuelas, la nueva reorganización con los profes de por medio de las CABAs, y hay mucha más reestructuración donde es importante que participemos porque, pues como les decía, ya la administración tiene su propuesta y la administración tiene una propuesta de cómo va a reestructurar la universidad con base al estatuto general, y el estudiantado no se ha puesto a discutir qué es lo que realmente quiere y que visualiza dentro de la universidad. Entonces esta pregunta es muy importante porque el movimiento estudiantil ha olvidado esa discusión de las escuelas, ha olvidado que vienen unos estatutos derivados, que eso también es una de las cosas por las cuales se va a hacer este encuentro, pues el encuentro grande, que es un preparatorio. Entonces, para que lo tengan en cuenta, y pues muchas gracias también por la pregunta. Gracias, Nata. Bueno, entonces ya con estas últimas palabras damos cierre al espacio del foro, porque ya eso suele estar bien reportado. Bueno, sí. De manera muy rápida, porque lo que mencionábamos sobre la asamblea universitaria es una discusión profunda, y lo que ahorita nosotros vemos es que justamente la ralea de poder que ha corroído la universidad históricamente con personajes nocivos que han estado inmersos en órganos de dirección, de decisión de la universidad, pues ya han venido craneando propuestas de escuela, eliminación de facultades, por ejemplo, alguna ideita, y se las dejo ahí suelta, que nos ha llegado la información desde el Consejo Académico, la unificación para la creación de una sola facultad de ingeniería. Entendemos que, por ejemplo, la Facultad de Famarena pues tiene un gran componente de ingenierías, al igual que, por ejemplo, la sede de la 40 e incluso, por ejemplo, la Facultad Tecnológica. Y vemos que ahorita justamente ese nicho de corrupción se ha presentado de manera mayoritaria a la asamblea universitaria. ¿Y ahí qué es lo que vemos? Vemos es una intención de la administración de cooptar esos ejercicios amplios de participación de la universidad para hacer mayoría, y a través de la asamblea universitaria poner su agenda y su visión de universidad unilateral, mercantil, neoliberal, como lo han mencionado los ponentes. Entonces mi pregunta es, en ese marco de recomposición de la asamblea universitaria, en que pues ya ahora prácticamente pues vamos a ser minoría en la discusión y propuesta política, y entendiendo el papel de la asamblea universitaria como máximo espacio de participación, ¿qué alternativas vemos aparte de la asamblea universitaria como bloque estudiantil para poder ubicar propuesta de universidad desde el estamento? Era mi pregunta. ¿Quién la responde? Yo creo, bueno, me lanzaron un bala a tirar porque tampoco sé nada. Yo creo que lo primordial y lo imperativo en este momento, muchachos, es que utilicemos las herramientas que nosotros poseemos de organización y de participación, que si bien no inciden en las decisiones grandes que se toman en esta universidad, o siquiera en los diferentes programas o en la facultad, nosotros tenemos que empezar a fortalecer los consejos estudiantiles de esta facultad. Que hubiera sido extraordinario que antes de este encuentro se hubieran preparado las discusiones o las preguntas en esas instancias que nosotros poseemos. Pero pues lastimosamente no se pudo. Yo creo que esa es una herramienta que nosotros tenemos que hacer uso. O sea, los consejos estudiantiles ya no pueden servir como gestores de información, como únicamente hay esto, hay este seminario, hay tal cosa, hay tal otra. No, tenemos que reunirnos constantemente, y para eso tenemos la oficina estudiantil. Listo. Bueno, yo creo que es una pregunta importante en términos de lo que también menciona el compañero, ¿no? Como hay una reconfiguración en la asamblea universitaria donde pues ya se nota las posibilidades de que un sector grande y que tiene otra visión de universidad
pues vaya a tomar la delantera y por lo mismo lo que vayan a llegar de estatutos derivados allá, pues es lo que se va a plasmar. Y en ese sentido la alternativa que tiene el movimiento estudiantil es uno, que pues acá hay algunos compañeros que hacen parte de la asamblea, pues dar la discusión ahí. Uno es eso, lastimosamente, que posibilidades de que se gane, sí. Pero es un instrumento al menos de divulgación. Lo primero es que la asamblea universitaria va a servirnos de filtro para que las bases estudiantiles estén informadas y también se movilicen. O sea, eso es una de las cosas y de las alternativas que más tenemos. O sea, la movilización va a ser siempre y será el arma más importante que tiene el movimiento estudiantil para que pueda avanzar en sus consignas y en sus banderas. Y también estoy muy de acuerdo con lo que menciona el compañero, la necesidad de la conformación de consejos estudiantiles democráticos que le garanticen al estudiantado de base, que no se la pasa metido acá, que se pueda informar, que sepa qué discusiones están avanzando al interior de la asamblea universitaria, qué propuestas están llevando, y no solo los compañeros de las asambleas universitarias. Creo que el comentario que nos hizo el compañero Santiago, que es representante del Consejo Académico, es fundamental. Es un informe que nos ayuda a tener herramientas de movilización. ¿Cómo es posible que ya la administración esté planteando una fusión de escuelas de ingeniería y que los estudiantes hasta ahorita nos estemos enterando? Y nosotros no nos hemos puesto a discutir si realmente pues nos conviene como facultad, como ingenierías que hacemos parte de la facultad, pues vincularnos a la facultad de la 40, cuando la 40 ya lleva años, tiene más poder político, realmente nos van a garantizar una participación democrática al interior de una escuela de esas, o por el contrario siguen creando ingenierías también para fortalecer ese nuevo nicho, porque hay una discusión acá en la facultad y es la creación de una ingeniería que casi nadie se ha enterado, sino que pasó por el Consejo de Facultad y estudió así y nadie se enteró, porque en este momento no hay representación estudiantil. Que esa es otra de las discusiones, es la importancia de las representaciones estudiantiles en los cuerpos colegiados, que juega un papel fundamental, porque es ese filtro de información de lo que está haciendo la universidad y las discusiones que los estudiantes tenemos que dar en las asambleas y en las calles. Gracias, Nata. Listo, ahora sí vamos a dar cierre a esta primera parte de la jornada. Pues sin antes darle gracias aquí a nuestros ponentes, a Nata, a Santi por el tiempo, por la disposición, y pues también a todos los que participaron y a todos los que están acá presentes hoy. Siento que hoy hay más personas que en una asamblea y eso es muy positivo para todo lo que queremos construir. Entonces 11:30. Vamos a rotar la lista de asistencia a este encuentro, a este primer espacio. Por el lado primero. Y nos vamos a tomar como un descansito, vamos a poner musiquita, si quieren escuchar algún tema lo piden, ahí lo colocamos. La idea es que también este encuentro no solamente sea para discutir como lo que queremos de la universidad, sino que también para que compartamos y podamos disfrutar la universidad de otras maneras, ¿no? De la cultura, de la música, del arte. Qué chévere que la ingeniería no solamente, o que nosotros los ingenieros no solamente estemos formados o siempre estemos como en el pensamiento de las matemáticas y todas esas cosas, sino que podamos explorar otras cosas, ¿no? Que también nos gustan. Yo siento que acá más de un ingeniero le gusta dibujar, le gusta pintar, le gusta cantar, y pues no por estar estudiando ingeniería pues tengamos que abandonar como esas otras cosas que nos gustan, bueno, también les quería comentar, ahorita en un ratico vamos a decir cuáles serían esos salones para las mesas. ¿Y una sola mesa? ¿O dos?